Moisés, un hombre que había sido transformado de príncipe egipcio a humilde pastor, ahora se erigía como el líder y profeta del pueblo de Israel. Su voz se elevaba sobre la multitud, instándoles a prepararse, a consagrarse, a estar listos para un encuentro con el Dios viviente. He aquí, les decía, el Señor ha llamado, y Él desea encontrarse con nosotros. Purifiquemos nuestros corazones y nuestras manos, y acerquémonos a Él con temor y reverencia. Las palabras de Moisés encontraron un eco en los corazones del pueblo. Habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, habían cruzado el Mar Rojo en seco, y habían visto las maravillas y los juicios del Señor. Ahora, en la base de esta montaña imponente, se encontraban en la víspera de algo aún más grandioso. Los siguientes días fueron de preparación intensa. Las ropas fueron lavadas, los cuerpos bañados, los corazones examinados. La expectativa llenaba el aire, una mezcla de emoción y temor, de esperanza y asombro. El tercer día amaneció claro y fresco, con una brisa que llevaba el aroma del desierto. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando un estruendo comenzó a resonar desde la montaña. Era como el sonido de una tormenta, pero más fuerte, más profundo, más incesante. La gente se detuvo y miró, y pronto se dieron cuenta de que no era solo un sonido lo que venía de la montaña, sino una presencia. El monte Sinaí temblaba, sacudido por una fuerza invisible, y el fuego y el humo crecían y se retorcían, como si estuvieran vivos. El temor se apoderó de la multitud, y se alejaron, sus ojos fijos en la montaña, sus cuerpos temblando. Moisés, sin embargo, se acercó. Su rostro estaba sereno, su paso firme. Sabía que estaba siendo llamado, y no retrocedió. Cuando alcanzó la base de la montaña, una voz resonó, no solo en sus oídos sino en su alma. Era una voz como ninguna otra, una voz que llevaba consigo el peso de la eternidad, la autoridad del Creador, la ternura del Padre. Moisés, Moisés, llamó la voz. Sube aquí, y estaré contigo. Te daré leyes y mandamientos, y harás una alianza conmigo en nombre de mi pueblo. Moisés se inclinó y adoró, su corazón lleno de humildad y gratitud. Luego, sin dudarlo, comenzó a subir la montaña, sus sandalias dejando huellas en la roca, su bastón golpeando en ritmo constante. No miró hacia atrás, no dudó. Sabía que estaba en un camino sagrado, un camino que lo llevaría a un encuentro con el Dios viviente, un camino que cambiaría no solo su vida, sino la vida de su pueblo y la historia de la humanidad. Y mientras ascendía, mientras el fuego y el humo crecían más cerca, mientras la voz de Dios resonaba en su corazón, una cosa era clara: la alianza que estaba a punto de formarse no era un mero contrato o acuerdo. Era un compromiso de amor, un pacto de fidelidad, una promesa eterna que uniría a Dios e Israel como nunca antes. Mientras Moisés ascendía la montaña, dejando atrás el ruido y la confusión de la multitud, su mente se enfocaba en la grandiosidad de lo que estaba a punto de suceder. La tierra misma parecía estar en expectación, la naturaleza conteniendo su aliento en reverencia a la presencia de Dios. En la cima de la montaña, fue recibido no con una visión, sino con una presencia. No podía ver a Dios, pero podía sentirlo. Era una presencia abrumadora pero también íntima, algo tan vasto y poderoso que desafiaba la comprensión, y sin embargo tan cercano y personal que llenaba su corazón de amor y consuelo. Moisés cayó de rodillas, su cuerpo incapaz de soportar la gloria de lo que estaba experimentando. Su alma fue llevada a un lugar de profunda adoración, y las palabras parecían inadecuadas para expresar lo que sentía. La voz de Dios resonó nuevamente:
esta vez no en un trueno, sino en un susurro suave y cariñoso. Moisés, mi siervo, he elegido a mi pueblo Israel para ser una nación santa, un pueblo peculiar para mí. Quiero que sean míos, y quiero ser su Dios. Estos son mis mandamientos, estas son mis leyes. Guíalos y enséñales, para que puedan ser fieles a mí y yo pueda ser fiel a ellos. Y así comenzó la entrega de los 10 mandamientos. No fueron simples reglas o regulaciones, sino palabras de vida, principios que reflejaban el corazón de Dios y su deseo de una relación amorosa y justa con su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti imagen tallada. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás. Cada palabra, cada mandamiento, era una expresión de la justicia y la santidad de Dios, una invitación a caminar en rectitud y amor. Moisés entendía que no eran simplemente reglas, sino la esencia de una vida en comunión con Dios. Días y noches pasaron mientras Moisés permanecía en la montaña, recibiendo no solo los 10 mandamientos sino también detalladas instrucciones sobre el tabernáculo, los sacrificios, las festividades y las leyes civiles. Era un código completo de vida, una guía para vivir en comunidad bajo la soberanía de Dios. La gente en la base de la montaña esperaba con ansiedad, su paciencia desgastándose con cada día que pasaba. La presencia de Dios en la montaña era una constante recordatoria de su santidad, pero también una fuente de temor e inseguridad. Aarón, el hermano de Moisés y el sumo sacerdote, fue abordado por algunos que estaban inquietos, exigiendo una señal, un ídolo que pudiera representar a Dios en la ausencia de Moisés. A pesar de sus mejores intenciones, Aarón cedió, y el becerro de oro fue creado. La gente celebró, su alivio y alegría convirtiéndose rápidamente en una fiesta desenfrenada que ofendió la santidad de Dios. En la montaña, Dios le habló a Moisés acerca de la apostasía de su pueblo. Su ira era justa, su juicio inminente. Pero Moisés, con un corazón lleno de amor por su pueblo, intercedió. Perdónalos, Señor, imploró. Son tu pueblo, los has redimido. No los destruyas, sino recuérdales tu alianza y ayúdalos a regresar a ti. Y Dios, en su misericordia, escuchó. Con los mandamientos en mano, Moisés descendió de la montaña, su corazón lleno de esperanza y temor, consciente de la gran responsabilidad que le había sido confiada y de la fragilidad de su pueblo. Lo que le esperaba en el campamento lo llenaría de ira y tristeza, pero también lo llevaría a un lugar de redención y restauración. La alianza estaba formada, pero el camino aún estaba lleno de desafíos y pruebas. La ira de Moisés estalló cuando vio el becerro de oro y a la gente danzando alrededor de él. El peso de los 10 mandamientos en sus manos parecía crecer con cada paso que daba hacia el campamento, como un recordatorio tangible de la santidad de Dios y de la grave apostasía del pueblo. Con un movimiento de ira justa, arrojó las tablas de piedra, rompiéndolas en pedazos. El sonido de la piedra rompiéndose resonó en el aire, silenciando la música y las risas, llevando una repentina y terrible comprensión a los presentes. El becerro de oro fue destruido, y Moisés convocó a los levitas, quienes se mantuvieron fieles a Dios, y les ordenó que ejecutaran el juicio de Dios. Fue un día de tristeza y muerte, un doloroso recordatorio de la gravedad del pecado y de la santidad de Dios. Después de que la justicia fue llevada a cabo, Moisés regresó a la montaña,
su corazón pesado con la culpa y la pena de su pueblo. Se postró ante Dios, sus palabras un desesperado grito de intercesión. Oh, este pueblo ha cometido un gran pecado, y han hecho para sí dioses de oro. Pero ahora, si quieres perdonar su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Era una petición audaz, la oferta de su propia vida por la de su pueblo. Y Dios, en su misericordia, respondió. He perdonado según tu palabra, dijo Dios. Pero ciertamente visitaré su pecado sobre ellos. La misericordia y la justicia de Dios se entrelazaban en una hermosa y compleja danza, ofreciendo perdón y, al mismo tiempo, llamando al arrepentimiento y la obediencia. Moisés descendió de la montaña una vez más, esta vez con una nueva serie de tablas de piedra, nuevamente inscritas con los mandamientos de Dios. Su rostro brillaba con la gloria de haber estado en la presencia de Dios, una gloria tan intensa que tenía que cubrirse con un velo cuando hablaba con el pueblo. La construcción del tabernáculo comenzó, y el pueblo, ahora sobrio y arrepentido, ofreció generosamente sus bienes para la obra. Era un momento de restauración y renovación, una oportunidad para comenzar de nuevo en obediencia y fe. Bajo la guía de Moisés, y con la ayuda de artesanos hábiles y corazones dispuestos, el tabernáculo fue ensamblado, cada pieza un símbolo de la presencia y la promesa de Dios. Y cuando todo estuvo terminado, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Era una señal visible de la presencia de Dios en medio de ellos, una confirmación de la alianza que había hecho. Moisés no pudo entrar en el tabernáculo ese día, la gloria de Dios era tan intensa. Pero sabía que su Dios estaba con ellos, y que había un camino a seguir, un camino de obediencia, fe y amor. La alianza del monte Sinaí no fue simplemente un contrato o un acuerdo. Fue una relación, una promesa de amor y fidelidad entre Dios y su pueblo. Los días y años que siguieron estuvieron llenos de desafíos y triunfos, fracasos y victorias. Pero a través de todo, la alianza permaneció, un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de su llamado a la santidad. A medida que el pueblo de Israel avanzaba en su viaje hacia la tierra prometida, la presencia de Dios los guiaba, su ley los instruía, y su amor los sostenía. No era un camino fácil, pero era un camino bendecido, un camino de crecimiento, enseñanzas, amor y empatía, y sobre todo, un camino hacia el corazón de Dios. La alianza del monte Sinaí sigue siendo un símbolo poderoso de la relación de Dios con su pueblo, una llamada a la santidad y al amor, una promesa de su presencia y su gracia. En ese monte, en ese encuentro, encontramos el corazón de un Dios que anhela estar cerca de su pueblo, un Dios que ama, perdona, restaura y redime. Un Dios que es, en verdad, nuestro Dios.